Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM. Radio Platja d'Aro con Jorge Ríos. Sucesos extraños. Fenómenos paranormales. Experiencias increíbles contadas en primera persona. Un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma. A través de Twitter en Enigma-RPA. O a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa@hotmail.com. Cuando David Frost escuchó por primera vez la siguiente pregunta planteada por Einstein en un seminario, se quedó con la boca abierta, y es que no era para menos. Si existe un Dios que creó el universo y todas sus leyes de la física, ¿cumpliría Dios sus propias leyes? ¿O puede ese Dios quebrantar sus propias leyes, como viajar más rápido que la luz y, por tanto, ser capaz de estar en dos lugares distintos al mismo tiempo? ¿Podría la respuesta a esta pregunta ayudarnos a probar si existe Dios o no existe? ¿O es aquí donde el empirismo y la fe religiosa se entrecruzan sin una respuesta verdadera? Como digo, el asombro de David Frost estaba justificado ante tal exposición. Pero gracias a Dios, y nunca mejor dicho, a día de hoy, hablar de fe, religión o de la Iglesia ya no es hablar de algo hermético y que se niega a evolucionar o comprender. Y un ejemplo de este cambio lo encontramos en espacios anteriores donde hemos hablado con nuestro siguiente compañero, y estoy seguro que en esta charla que daremos comienzo a continuación. Porque si algo nos enseña el padre obispo Manuel Acuña... ¿Mamá? Un archidemonio ha poseído el cuerpo de un niño inocente de 11 años. Por supuesto, enviamos a los mejores exorcistas, pero fracasaron. ¿Quién es usted? Voy a ayudar a su hijo. Yo no realizo exorcismos, no utilizo métodos religiosos para tratar los síntomas. Me introduzco en la mente de la víctima para tratar el problema. Expulso esas criaturas desde dentro. Estamos en su mente. Despierte, amigo. ¿Algún problema, Henry? ¡No! Esa criatura es fuerte. La más fuerte a la que me he enfrentado. ¿Qué pasará cuando eso acabe con el niño y decida saltar? El niño morirá. Cameron, esto no es real. Arderás vivo. Oh, Dios mío. Dios no está aquí. Padre obispo Manuel Acuña, bienvenido de nuevo a Informe Enigma. ¿Cómo está? Encantadísimo, don Jorge, de estar junto a usted y su amable ciclo y toda la gente linda que le acompaña, ¿eh? Ha pasado tiempo desde nuestra última charla. De hecho, hemos cambiado de estación, primavera a verano. Con esto, ¿qué quiero decir? Hablando de exorcismos, querido Padre Manuel, ¿hay alguna época del año en la que estos sean más propensos a manifestarse? No, en verdad lo que tiene que ver es con un calendario que no va a tomar lo climático, sino que va a tomar ciertas fiestas, entre comillas, que tienen que ver con lo esotérico, ¿verdad? Por ejemplo, en el Halloween. El Halloween es una fecha de mucha preponderancia en el ámbito de lo espiritual y sobre todo de las posesiones, porque justamente, aunque algunos quieren hacerla pasar por un folclore, es justamente una fiesta de pactos, ¿verdad? Y el Halloween es
si queremos, la Navidad de Satanás, y en ella se producen muchos rituales. Después hay en la primera semana de mayo lo que se llaman los bautismos satánicos, y en ese caso nos encontramos en la agenda esotérica, ocultista, mejor dicho, hay que diferenciar lo esotérico del ocultista. En la agenda ocultista encontramos ya la adhesión concreta y leal de aquellos que expresan su completo consentimiento con lo oscuro, ¿no? Eso sí ya directamente es incorporación a las iglesias de Satanás y de Lucifer, que están, sí, prosperando en el mundo, ¿eh? Lo encontramos no solamente ya en Estados Unidos, donde está la iglesia de Satanás propiamente dicha, a partir del movimiento inaugurado en Inglaterra por Aleister Crowley, y cuya inspiración llega a Sándor Lavey, sino además en Colombia, con la iglesia de Lucifer, fundada hace pocos años, y en México, donde también hay una iglesia satánica, y existe lo que se llama el padrino de Satanás, en cuarta generación ya, en este tiempo, y en Uruguay también, desgraciadamente. Así que hay una especie de descenso de la propuesta por toda América, puntualmente en estos espacios que brindan, como bien digo, un calendario donde se viva lo satánico. No va a tener que ver específicamente con lo climático, pero sí con fechas energéticamente útiles para proponer la oscuridad. Aquí quizá podríamos englobar los solsticios de verano o de invierno. Exactamente, ahí también tenemos, ¿cierto?, alguna relación estrecha con el satanismo, pero tenemos que tener cuidado en separar lo que va a tener que ver estrechamente con el conocimiento de la energía que parte, por ejemplo, en cada uno de los solsticios con los aquelarres, por un lado, y con la magia que se va a expresar en la Wicca moderna, que para algunos la hacen, digamos, participar de todo lo que es la magia negra, pero otros no, otros entienden en ella una magia natural, y ahí es otra manera de interpretar los solsticios, ¿no?, tanto de verano como de invierno. Pero no olvidemos que dentro del campo esotérico la visión es la inversa, ¿verdad? ¿Por qué la inversa? Porque así se lee esa energía. Cuando nosotros estamos ante el día más largo, ya nos anuncia el tiempo de la escasez, no el tiempo de lo bueno, digamos, de la abundancia. Es al revés, ¿eh? O sea, esta es la lectura desde el espejo, por decirlo de algún modo. Entonces los solsticios ya ingresan dentro de otra mirada, otra categoría que, por supuesto, no solamente, que va a ser aprovechada por la brujería, por también ciertas leyendas, y que dentro de los aquelarres va a tener una expresión oscura, pero no siempre es oscuro el tema de los solsticios. Querido padre, ha dicho un nombre sumamente interesante, por lo menos para mí, y que en otros espacios profundizaremos con usted sobre él, que es Anton Sándor Lavey. ¿Qué puede decirnos en torno al conocido Papa Negro? Un personaje del que muchas personas afirman que no creía en esa religión satánica, que no creía en lo que predicaba, que tan solo quería ser pues como si fuera una especie de actor de Hollywood. Yo sostengo lo contrario. Él lo creía, y de hecho una de sus hijas hoy continúa con la labor, y es una gran bruja conocida en Europa, ¿verdad? Cuando digo bruja es por el nombre que ella misma se da, no estoy siendo despectivo a este respecto. Hay que saber utilizar el nombre brujo, porque Sándor Lavey, que como decimos toma sus ideas, aunque no se atreve a llevar adelante con la misma radicalidad que lo hizo Aleister Crowley en Inglaterra, Sándor Lavey sabe que brujo es un término demasiado delicado, ¿eh? En los textos, por ejemplo, de Aleister Crowley, que él leyó, Sándor Lavey leyó, el término brujo negro era un término despectivo, fíjese, ¿eh? No un término para darle la connotación de conocimiento y peligrosidad a quien la practicara, sino
justamente un término despectivo que colocaba a la persona que lo practicaba en una posición inferior a la de él mismo. Esto es interesante. Por eso nace la categoría, se recupera, mejor dicho, la categoría del ipsissimus. El ipsissimus es, en este caso, hablo de Aleister Crowley, enseguida voy a Sandor Lavey porque tiene una relación muy estrecha. El ipsissimus es mucho más que el mago negro. El ipsissimus es ahí sí podríamos hablar del papa de los brujos, ¿no? A muy pocas personas se les ha dado ese título y le cabe, en este caso, a Aleister Crowley. Sandor Lavey creía profundamente en lo que hacía y lo propone. Es más, lo difunde, primero sí, en espectáculos. Algunos se toman de la idea de que él había sido domador de animales y demás, y que ahí terminaba la cosa cuando descubre una perla con la cual hacer dinero que se llama satanismo. No, hay mucho más en Sandor Lavey. Hay la intención de presentar públicamente y en forma simpática al principio, para encontrar adhesión inmediata, algunas cuestiones del satanismo en el teatro, y hace obras de teatro con esto. Claro que sí, que estaban dirigidas puntualmente también a la gente del espectáculo, porque él va a encontrar una adhesión muy grande en ese Hollywood de la década del 60, ¿no es cierto? Y en actores que van a acompañar su propósito satánico, digo. Pero no era ningún títere ni ningún simulador. Y agrego más, la propia película, sabe usted ya, le decimos a los amigos y a las amigas del otro lado, la propia película que se conoció en América como El bebé de Rosemary, creo que en España tiene otro nombre, ¿no? El nacimiento del anticristo. Es decir, una película que tiene en su título a alguien que nunca vimos, porque al bebé ese nunca se lo vio. Y sin embargo ahí nos muestra el trabajo de una secta satánica, y Sandor Lavey fue contratado, y se le pagó un gran dinero, para asesorar esa película con el carácter de Satanás. Y luego, bueno, va a lograr, si queremos, la suma de su notoriedad con la Biblia satánica que él mismo escribe, que tampoco es una broma, ¿eh? La Biblia satánica es profundamente preocupante, si queremos, e influyó en el tiempo más allá del satanismo respecto al placer, a la compulsión humana, a lo que significa la realización personal a partir de lo que se conoce como la sombra, y en esa realización personal y estaría la felicidad en el cumplimiento de todo capricho, ¿no? Entonces ahí aparece el satanismo ateo, ¿no? El satanismo que en Sandor Lavey se manifiesta como el encuentro con una figura que va a ser el resumen de todas esas pasiones humanas, de todo lo que resulta vergonzoso, pero en definitiva de todo lo que es nuestra naturaleza. Y ese satanismo ateo no cree fundamentalmente en el ángel caído. Sí lo practica como una forma el satanismo como una forma de escuela para llevar adelante esa vida de placer y cumplimiento de las pasiones humanas. En cambio, Aleister Crowley, con mucho cuidado, sí entendía la existencia de otra entidad, ¿no? De un ser aparte de lo humano, de un ángel caído. Y ahí estamos ante el satanismo deísta, ¿no? El que requiere sacrificios, el que va a estar relacionado con la sangre y con el crimen. Quizá la película a la que usted hace referencia es La Profecía, en esa en la que se encarna ese niño Damian, ¿no? Como si fuera el mismísimo diablo. No, es otra esa, don Jorge. La película Damian dio también origen, es curioso, no es Damian, ¿eh? Hay que buscar cuál es el título acá en España del bebé de Rosemary, pero no es Damian. Damian aparece después. Va a significar una concreción de ese anticristo ya presente en la historia. Es muy interesante lo que te trae a cuento, porque los amigos deben saber, esto es un dato curioso, que hasta los seguidores del anticristo, de ciertas líneas del satanismo, en el plan de la oscuridad por la conquista de este mundo, tienen
una devoción por ese personaje. Y Damian dio origen a no solamente a un marketing para vender tacitas con la cara del diablo, supuesta, ¿no? Sino dio origen a una, si queremos, a todo un movimiento por la, ¿cómo se llama? Por la adhesión al hijo de Satanás, que puntualmente es una realidad para los que leen el Apocalipsis, ¿no? La semilla del diablo, la semilla del diablo. Esa es la película, La semilla del diablo. La semilla del diablo. Esa es la película que se llama El bebé de Rosmarie en América. Sin quererlo, y hablando de estas películas, acabamos de hacer mención a algo muy interesante que es la profecía. Y yo le pregunto, y esto ya es a título personal, aunque imagino que algún oyente también tendrá esa curiosidad, ¿no? ¿Hay algún texto, en algún lugar está registrada alguna profecía que vaticine que el maligno, que Lucifer, el ángel caído, vendrá a la tierra? Qué interesante, cómo me gusta siempre conversar con usted, que verdaderamente es una delicia para mí poder explayarme en cosas que no siempre tengo la oportunidad de conversar. Y con su amabilísima gente, la que está del otro lado, bueno, y por supuesto aprovecho para ese equipo que lo acompaña. El anticristo es una realidad. El diablo es el mono de Dios, ya se dice eso, intento de una iglesia de la oscuridad hasta que no existió la iglesia de Cristo. Y no estoy hablando de una tradición religiosa sola, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Todos sabemos que en el principio la iglesia primitiva no recibía el nombre ni de católica, ni de protestante, ni nada. Era el movimiento de los seguidores del camino, los seguidores de Cristo. Esa iglesia significa, eclesia, el término asamblea, esa unión, ese encuentro fraternal alrededor de los que creen en la persona de Jesús resucitado. Así comienza la iglesia, cuando Jesús manda a bautizar, inmediatamente surge la comunidad que se reúne en torno a partir el pan y compartir el vino. A partir de ahí los actos solidarios que tenían que ver directamente con las primeras misas, ¿no? En las primeras misas la gente se reunía a comer junto a una mesa, mucho como hace hoy el movimiento neocatecumenal y de la Iglesia de Roma. Y en ese compartir después todo lo que se apartaba aparte para los necesitados, y además de todo lo que sobraba en la mesa, se entregaba a los pobres. Los actos de caridad que nacen en conjunto con esa asamblea, con esa reunión de creyentes, en aquel que vino a traernos a la figura y la experiencia del Padre Dios. Bueno, cuando nace así la comunidad, recién nace la iglesia satánica. O sea, el diablo es el mono de Dios. Él no puede crear. A él no se le ocurrió antes tener una asamblea de creyentes. O sea que si el diablo es el mono de Dios y lo copia, es claro que también va a querer copiar el advenimiento, la venida, la llegada, la encarnación de su propio hijo. Y esto es lo que da pie a interpretar que el anticristo no es solamente un concepto ligado al mover de, por ejemplo, en Hitler, que sí fue el que instauró como dice el padre Amós, el infierno en la tierra, o algunos personajes siniestros y sangrientos de la historia, sino a aquel que va a resumir en sí mismo, en su persona, y a través de una personalidad subyugante, atrapante, magnetizante, como líder de masas, va a tratar de asumir el control del mundo. O sea que sí, el anticristo es una realidad. Pero bien, el tema que nos ocupa hoy no es ni Anton Szandor LaVey, ni Aleister Crowley, ni la profecía, ni Damian. Hoy nos ocupa algo un poquito más actual y también muy interesante. Cuidado, que muchas personas cada día lo practican más.
como son las constelaciones familiares. Pero querido padre, para aquellos que no sepan qué es una constelación, ¿podría explicarlo? ¿Cómo no? Desde ya muchísimas gracias por este prólogo, porque es muy actual el tema, ¿no? Se puede seguir derivando muchas cosas a partir de qué es lo que va a favorecer la aparición del anticristo, qué ideas, qué sistema, y eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Pero es algo en vigencia. Y no con esto nos volvemos apocalípticos, ¿no, don Jorge? A nadie le estamos diciendo que vivimos el apocalipsis. Sí estamos llamados a ver que hay señales al respecto de esta cuestión que se dan en la historia, ¿no? Señales que pueden ser leídas, porque, como decía Juan 23, leer los signos de los tiempos. Y eso está muy bueno, y ver, hacer una crítica y una lectura profunda de la historia de la humanidad, sus avances o sus retrocesos, que van marcándonos el acercamiento y el acento puesto al cumplimiento de un plan que es invisible y eterno, donde el triunfo de Dios está asegurado, pero antes el anticristo hará de las suyas. Bueno, es toda una materia, ¿no?, que podemos analizarla en cualquier otra oportunidad. Ingresando al tema de las constelaciones, para los amigos y las amigas que están del otro lado, Bert Hellinger, que es el nombre obligado para hablar de constelaciones familiares, fue un sacerdote que luego deja los hábitos y continúa con toda esta tarea tan importante, que era un misionero que en África, mientras estaba trabajando en la educación de niños, tuvo una experiencia muy particular. Y voy a esta experiencia para que la gente comprenda más que lo teórico, lo práctico, lo que da inicio a lo que se llama constelación familiar en Bert Hellinger, su fundador. Él le comenta a un grupo de sacerdotes con los que compartía la misión de la educación de esos niños, la situación de un pequeño que tenía problemas de aprendizaje, a quien se sabía, ¿verdad?, en la familia vivía ciertos hechos traumáticos. Algunos hablan de que esa experiencia tenía que ver con la violencia familiar. Bueno, los compañeros no lo interpretan del todo bien. No terminan de entender lo que el padre quería decir en esta intuición por interpretar que las causas profundas de los problemas de aprendizaje del niñito tenían relación con el entramado de su vida familiar. Y dice, bueno, a ver, me voy a explicar. Y en un acto impaciente, él se pone de pie y le dice a uno, vení vos acá, vas a ser el nene. Lo para en la punta de la mesa, ahí, digamos, al borde de la mesa donde estaban todos reunidos, para allí para que todos lo vean. A ver, vos vas a ser el niño, vení vos, vas a ser la mamá, vos vas a ser el papá. Lo que yo quiero decir es que acá pasa algo que tiene que ver con esta relación. Y se sorprende cuando las personas que estaban participando, como el padre, la madre y otros que intervienen en esa primer y espontánea constelación, comienzan a dar detalles de lo que se sentiría, lo que pasaba. El niño, el que hacía del niño comienza a hablar y a quejarse, digamos, de lo que vivía dentro de su hogar. Detalles, si queremos, de cierta intimidad, hasta desconocidas para el propio Bert Hellinger. Y se da cuenta que algo se había desplegado allí que no era puramente un psicodrama, que no era como hay muchos, ¿no?, en la psicología y son de utilidad, que no era una interpretación, sino que se estaba viviendo en ese momento algo que había detonado en la memoria de la familia, esa memoria familiar ahora presente al momento de designar a determinadas personas como a aquellas que en la vida de este constelante, que sería el niño, estaban viviéndose. Esto lo sorprende a Hellinger y a todos los que estaban en el lugar. Y él continúa con el trato del tema en la investigación de la cuestión. Y llega entonces a la elaboración de lo que es la constelación familiar, que es la recuperación del orden del amor que una familia pierde por ciertas cosas, disfunciones e historias que vienen también siendo cargadas por los ancestros, que en ese desorden
¿verdad?, quiebran el amor presente en la familia y lo apartan de un plan, que es el plan armónico, que su propio linaje tiene como objetivo. Es decir, aparece allí también el árbol genealógico, aparece allí en la constelación la memoria de la familia, y se elabora, Bergelinger lo va haciendo, se elabora un campo mórfico, así recibe el nombre en el principio, que no es otra cosa que la definición de un espacio donde la memoria familiar va a detonar desde los ancestros para acá en función de la resolución de un tema que está en la intimidad de esa familia. Mágico pareciera, para quienes practicamos la constelación familiar es absolutamente útil. Hasta allí la constelación familiar, como la conocemos clásicamente. ¿Se comprende, don Jorge? He sido gráfico, no quiero aturdir, y trato de no ser tampoco puramente teórico, ¿no? En esta primera experiencia de Bergelinger hay un detonante importante que es el que él va a tratar de que tome forma para encontrar respuestas secretas, en muchos casos, a los problemas presentes de una persona. Entonces, eso sucede en la constelación familiar. La recuperación del orden de la familia en su plan de amor, porque el desorden sería la tragedia por la cual ese amor familiar se desvirtúa, y esa recuperación devolviendo al presente todo lo que sería el paso que vuelve a colocar el rastro familiar en el camino de su salud, tanto física como espiritual. Porque puede ser que alguno de esos eventos familiares haya traído la presencia de una enfermedad personal, por ejemplo, en un descendiente. Curiosamente, también la constelación puede aplicarse a las naciones. Mire qué interesante. Se puede aplicar a los grupos humanos, a las naciones mismas, porque hay un orden que requiere del perdón, por ejemplo, que si no se hace presente en la familia o en una sociedad, también la inclinan a repetirlo hasta que aquello se resuelva. Es decir, se forman nudos en el árbol genealógico de la familia hasta que eso se resuelva necesariamente por la intervención de uno de sus descendientes que va a expresar en sí mismo, sea con una enfermedad física, con una enfermedad emocional, con un agobio psicológico, o de otras maneras, con planos de fracaso en lo afectivo, o fracaso en lo económico, va a estar expresando abiertamente la necesidad de que se vuelva a ordenar, a corregir el rastro de esa familia. Entonces podemos encontrar respuestas importantísimas a situaciones repetitivas en la vida que tengan su causa en aquel desorden producido quizás 4 o 5 generaciones atrás. Entonces, ¿qué pasa con lo exorcístico a este entender de la constelación familiar? Hasta aquí incluso hoy vemos que hay especialistas en constelaciones familiares, incluso muchos psicólogos que lo aplican, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la Escuela de Exorcistas de Europa con lo que yo llamo los arbolistas, es decir, especialistas en constelación familiar exorcística que van a encontrar las causas espirituales, ¿verdad?, que tengan estrecha relación con la presencia del bien y del mal en ese linaje familiar. Me explico de la siguiente manera. Si hasta aquí la constelación familiar nos permite la recuperación de un orden por algún secreto, alguna cuestión que en la familia ha tenido lugar en el pasado, y el hecho de que exista un orden del amor primero, que es el que Dios quiere para la familia, ¿no es cierto? Un orden de amor que lleve a la felicidad, y esas acciones de uno o varios ancestros repetidas, cuestiones que no han tenido arrepentimiento o corrección, enmienda en el pasado, influyan sobre la vida de alguien en el presente, nosotros podemos decir,
haciendo pie en esos principios tan lúcidos de Bert Hellinger, podemos decir lo siguiente: el plan divino de Dios que se expresa en la historia de la humanidad tiene a las familias, ¿verdad?, como protagonistas primeros de ese plan. Es decir, es la suma del plan de la familia. Por eso la familia es tan atacada en el presente por Satanás, porque el plan comienza a cumplirse por ahí, entonces él va a la raíz de la cuestión, ¿verdad? Sigue siendo una serpiente enredada en el árbol, como en el árbol del Edén sigue siendo una serpiente enredada en el árbol genealógico de las familias. Entonces, ese plan divino se va a expresar, ¿verdad?, en esa voluntad de Dios por nuestra felicidad, hablo de cada familia. A partir de allí, el Espíritu Santo, la persona del amor de Dios, es la que va a inspirar la realización de ese árbol familiar, pero como sucedió en la humanidad, la redención va a pasar por uno que sufre la situación que requiera enmienda en la familia. Así como Jesús vino a redimirnos y para ello se entregó al sufrimiento y desde ese lugar coloca luz donde había oscuridad, y es más, trae salvación donde lo único que había era condenación, también en las familias aparece la figura del Redentor. Es decir, en la constelación exorcística lo primero que reconocemos es que hay un principio trinitario que dirige cada familia. Aquí hay un punto: Padre, Hijo y Espíritu Santo se van a reflejar en la vida familiar. Puntualmente, el Espíritu Santo es el que va a inspirar la renovación, la recuperación de ese rastro hacia la luz, hacia la plenitud de lo que cada familia tiene como aspiración, que es la felicidad. Bueno, aquí está. ¿Qué sucede entonces con las figuras del bien y del mal dentro del marco de ese campo mórfico, que para mí hoy hasta tiene explicación desde lo cuántico, que atrae la memoria de la familia al presente cuando se constela a partir del constelante? ¿Qué sucede cuando nosotros develamos la presencia de la luz y la oscuridad, de lo bueno y lo malo, del ángel y el demonio, por decirlo de algún modo? Es mucho más profundo, hay que practicarlo, dentro de la estructura de una constelación. Bueno, yo le puedo decir que sorprendentemente, en la constelación exorcística encontramos ángeles y demonios que intervinieron en el pasado, o que están aún en el presente, por supuesto, afectando la vida de un descendiente que hace el lugar del Redentor, y que necesita ese mal ser expulsado para legalizar la presencia de lo bueno, disolver la atadura que pudo haber llegado por brujería, maleficio, hechizo o pacto antiguo y desconocido que se revela durante la constelación, y resolver inmediatamente el hecho presente. Esto a mí me ha dado absolutas gratificaciones en la, si queremos llamar para que la gente comprenda, en la limpieza de ese árbol, en la expulsión de la serpiente que está enroscada en la historia familiar. Porque ¿cómo se resuelve? No se resuelve solo con la participación de los miembros de esa familia, vivos o muertos, y en ese diálogo que tiene lugar también una constelación simple, sino que se resuelve con la participación del constelante en la acción exorcística de aquello negativo que viene atormentando el linaje familiar. Es decir, dentro de una constelación exorcística, las personas participan de la autoridad del exorcista. Por eso hace falta que esté el exorcista allí, el asesor en discernimiento espiritual y el consultor o el consultor exorcístico, llevando adelante como arbolista esta tarea, para, en la indicación dada al protagonista de esta situación, él mismo despliegue
el exorcismo de aquello que lo vinculó en el pasado a la actual situación de quebranto en su tiempo presente, a lo que lo trajo a la constelación. Y le puedo asegurar que, así como se dice que una constelación familiar se requieren 6 meses para la resolución del problema, yo le digo que en una constelación exorcística, en solo 2 meses se notan absolutamente los cambios en aquello que parecía ser el tormento de alguien en su familia, en su salud. Y cuando digo eso, después si quiere yo le doy un ejemplo concreto de esto, de lo vivido en la constelación exorcística, en su salud física, espiritual o emocional. Pero querido Padre Manuel, ¿no considera usted que es un poco peligroso el hecho de profundizar o indagar en el pasado de las personas? Porque a veces se descubren cosas que estaban ocultas y que siempre debieron estar así, que la persona o el sujeto no sabía. Es decir, pongo un ejemplo para que se me comprenda, de un tema que tristemente está de actualidad: malos tratos o abusos sexuales, ¿no? ¿Cuántas personas, después de haber acudido a una constelación o a un tipo de ciertas terapias, han descubierto que de pequeños su padre o su madre habían abusado de ellos? Hasta el momento no tenían constancia, eran personas felices, personas normales, y de repente, por haber acudido, como digo, a este tipo de encuentros, ahora sí tienen un problema muy grave, que es cómo afrontan el hecho de saber que, siendo niños, alguien de su familia quebrantó, valga la redundancia, esa niñez. Usted ha dado en la tecla respecto a los que, haciendo uso de estos conocimientos, digamos, y sin saber en profundidad cómo aplicarlos, generan ciertamente y con todo rigor y sin disimulo esas consecuencias que usted bien denota en la vida de alguien. Por eso nosotros eso lo resolvemos antes que nada porque hay que jerarquizar la actividad espiritual también. Esto es importantísimo, lo que usted dice es importantísimo, Jorge. Hay que jerarquizar la actividad espiritual. Bueno, la constelación familiar puede ser aplicada por una persona que hizo un cursito cualquiera, no puede ser así. El psicólogo tendrá sus elementos, aunque también en muchas circunstancias puede llegar a carecer del principio espiritual que yo estoy diciendo, con lo cual ese tratamiento, digamos, avanza pero rengo, mientras nosotros tenemos toda una deontología, un código de ética por el cual llevar adelante tanto la constelación como el asesoramiento en discernimiento espiritual, como la consultoría exorcística. Es decir, tratamos de jerarquizar este trabajo con todo un compromiso que tiene aquel que lo lleva adelante y que debe cumplirlo, ¿no? Y fíjese usted que en todo lo que está haciendo aquí la escuela en Europa, la escuela de exorcistas de Europa, hay una raíz profunda digamos, en el respeto por lo que el otro comunica, no por lo que se revela, porque una cosa es la comunicación y otra la revelación. El área de la comunicación, por eso hacen técnicas del diálogo también mis estudiantes. En el ámbito de la comunicación está la responsabilidad de aceptar y no ir más allá de lo que la persona nos dice, porque la revelación va a llegar igual, digamos, al profesional, al asesor, al arbolista, va a llegar igual, pero no debe ser parte de las conclusiones que él le dé o la orientación que le proporcione a esta aplicación de lo exorcístico, porque la revelación no quiere ser comunicada por el paciente o por el consultante. Entonces, cuando nosotros vamos sobre la revelación dada por alguien, le faltamos al respeto. Cuando vamos por su comunicación, entramos en su mundo. Esto es parte de nuestra deontología, ¿no? Pero yo, y por algo la escuela está elaborando la colegiatura de los egresados, y además hemos abierto en un grupo privado en el Facebook que se llama Primera Hermandad Internacional Ecuménica de Exorcistas, el principio de esta colegiatura para otros que, aunque no hayan estudiado con nosotros, tienen interés en jerarquizar la labor. No se puede ir al ámbito de la revelación, que no se corresponde con lo que tiene que hacer nadie a quien se le vaya a consultar por un tema. Solamente, y con toda la libertad del paciente o del consultante, ir hacia lo que él comunica.
no otra cosa, con la libertad que tiene por cambiar el tema. Pero en una constelación exorcística hay que tener necesariamente bases espirituales, y esas bases espirituales van a tener que ver con el juego de las luces y las sombras presentes en la familia. Y eso también delimita mucho la tarea. ¿Por qué? La delimita al síntoma actual, ¿no es cierto? Al síntoma actual que puede ser esa desgracia de familia, ese abuso que usted dice que en este caso ha comunicado el paciente, no es que le pertenezca al ámbito de la revelación, y si surge durante la constelación, necesariamente la resolución, permítame decir un término, terapéutica que ha de tener el exorcista, el consultor exorcístico, el asesor en discernimiento espiritual, el arbolista, es la expulsión de esa causa en la propia voz del protagonista, la expulsión y la liberación del quebranto producido por el acontecimiento. Allí podemos hablar de sanidad, porque la sanidad es integral o no es sanidad. No sé si me expliqué, le respondí bien, don Jorge, a lo que usted me había preguntado. Para ir finalizando nuestra charla, tengo mucha curiosidad por saber ese ejemplo que ha dicho que le gustaría poner sobre una constelación exorcística. Encantado, encantado. Llega a nosotros una joven de unos 22 años que sufría pánico. Nosotros en todos los casos decimos que hay que ir al médico, ¿no es cierto? Siempre. El doctor le había dado los remedios convenientes para esa situación, pero no estaba teniendo ninguna evolución. En sus manifestaciones de pánico, esto ya le había impedido ir a trabajar, lo cual encontraba cercenada su vida social muy profundamente. Llega a la constelación buscando una respuesta a esta situación. ¿Qué era lo que había pasado? Todos sabemos que el ataque de pánico es tan serio, ¿no? La persona siente morir. En la constelación aparece la figura protagónica de una abuela paterna, una abuela paterna ya fallecida, que no quería que su hijo, el papá de la joven, se casara con quien fue su madre, ya embarazada de ella, a las horas de contraer el matrimonio, y prefería ver a ese hijo muerto antes que casado con esa mujer. Así como me escuchan, ver a ese hijo muerto antes que casado con esa mujer. ¿Qué hizo esa amable señora? Va a ver a un brujo para impedir ese casamiento y negociar la vida del hijo. Hasta ese profundo odio y acto de locura llegó esa mujer. Luego fallece. Lo que ella deseó, hizo, estuvo presente. El padre no murió. No hubo un efecto sobre él, un efecto mortal sobre su vida. No murió, se casó con la mamá, ella por supuesto ya tenía 23 años, pero se transmitió en la memoria genética de esta joven esa sensación, ese deseo de muerte tenido por esa abuela sobre su padre. Es decir, la que sentía morirse de a ratos era esta nieta. Hicimos la constelación, aplicamos el exorcismo al hecho, siempre con la base del perdón, dado a esa abuela que, entre paréntesis, no llegó a conocerla, con vida a ella. Ese perdón, ¿no? Dejando en manos de Dios, justo juez, todo lo demás, pero liberándonos de esa carga que significara el resentimiento por lo que se vive en el presente a partir de su maldición y su deseo y la concreción con un brujo de ese daño. Y se desplegó el exorcismo de esa brujería en el mismo acto sobre la persona representada allí del papá, que había sido el sujeto de este daño. Conclusión. Al mes a la joven le dan de alta. No tenía que tomar más ningún remedio, para nada, y volvió a sus labores. Aquí tenemos una muestra. Hay otra circunstancia vivida por una persona que se estaba quedando completamente ciega, en otro caso, se estaba quedando completamente ciega, no había forma,
se había operado muchísimas veces, no había manera de detener su ceguera total, era su diagnóstico en un año más. Esta persona llega a nosotros. ¿Qué había sucedido? Algo se había visto en el pasado, algo se había visto en la vida de su familia por una mujer de su familia que hirió profundamente sus emociones, lo que ella estaba observando fue grave, y que atraía en ese mismo momento el acto de decir, ojalá no lo hubiera visto, porque cada ojalá, don Jorge, cada ojalá dicho por los ancestros puede determinar, inclinar, quiero decir mejor, inclinar el destino de un descendiente. Ojalá me hubiera pasado tal cosa, ojalá no me hubiera pasado tal cosa, ojalá hubiera vivido en otro lugar, ojalá hubiera nacido en otra familia, ojalá mi hijo no hubiera sido varón y hubiera sido nena, ojalá en vez de nacer esta nena me naciera. Todo ojalá de los antepasados atrae, ¿no es cierto?, una inclinación en el destino de los descendientes. Bueno, hicimos el exorcismo de aquel evento doloroso, hicimos el exorcismo de la energía negativa que había dejado en la persona que había dicho, ojalá esto no lo hubiera visto, y tuvimos la buena noticia a los 2 meses que se había detenido el proceso de ceguera de la mujer, de este paciente. Y le di dos hechos, lo he resumido. A veces hay que hacer más de una constelación exorcística, pero la aplicación del exorcismo a la constelación atrae la liberación de daños ancestrales que han permitido que esa serpiente siga enroscada en el árbol genealógico del constelante, así como estuvo en el árbol genealógico de todos nosotros allí en el Edén. Estamos agotando los últimos cartuchos, los últimos minutos que nos quedan de esta conversación, y todo lo que gira en torno a la fe o a religión prácticamente se engloba en los mismos temas. Bien contra el mal, luz contra oscuridad. Pero, querido padre, ¿puede vivir la luz sin la oscuridad? No verá, mire, sería el mundo una gran iglesia. Si Dios quiso reunir en su asamblea a los creyentes, es porque hay no creyentes, porque hay rebelión, porque aquel hijo dilecto, aquel ángel de luz decidió apartarse de la luz. No harían falta los sacramentos, no harían falta la reconciliación. Este sería un mundo verdaderamente como familia de Dios más que una asamblea. Por supuesto que todo sería una gran iglesia, es decir, una gran relación fraternal donde no habría necesitados. Y creo que aunque eso no haya sucedido por la presencia del diablo, creo igualmente que la victoria sigue siendo de Dios. Por eso el anticristo va a intentar, en el último tiempo, va a intentar desviar en ese clamor desesperado, hay que decirlo, desesperado, de parte de él. Va a intentar desviar, al final de todo, la voluntad del hombre para que termine en una gran rebelión conjunta, si queremos, global, contra Dios, ¿no? Así que sí, yo creo que no hubiera hecho falta la institución, pero todo sería una gran iglesia. ¿Y cree usted que de alguna forma el diablo enseña algo bueno a los hombres? Por poner un ejemplo básico, y quizás me salga un poco de esta línea de la fe o de la religión, ¿no? Hay ciertos movimientos políticos que obligan a que la persona de a pie se tenga que buscar la vida, que tenga que ser más emprendedor, crear su propia empresa, porque si no, no podría tener un sustento a final de mes. Con esto quiero decir que de alguna forma esas malas acciones del maligno sacan algo bueno del ser humano. Curiosamente, aquel que insta a lo bueno, aquel que trae a alguien en su agobio, en su dolor, en su quebranto arrastrado durante años, eso tiene que ver con la deontología, con este código de ética, ¿no? Que yo le decía, cuando llega a nosotros alguien en esa situación, merece todo el respeto porque hay una historia personal y familiar detrás de muchísimo dolor, ¿no? Entonces no vale revelarle lo que no quiso decir, aunque hayamos entendido bien, sino permitirle a él comunicarse desde ese lugar. El que despliega ese deseo es el Espíritu Santo. No tiene que ver con el diablo. El que despliega el intento por levantarse, ponerse de pie,
volver a empezar, entender que hay algo bueno que sigue a todo esto malo, esa inspiración es siempre divina. Ahora bien, como se nos enseña a los exorcistas, y esto es cierto, el diablo misteriosamente cumple una función para Dios. ¿Y cuál es la función que cumple? Mostrar lo que no se debe hacer, mostrarnos el horror de la oscuridad, para señalarnos entonces las antípodas de la bondad y de la belleza que atrae la felicidad prometida. Porque si tal es la fealdad de una posesión, cuánto más hermoso será el ver lo bueno que Dios nos trae. Entonces, en definitiva, y por ser esas antípodas, sí cumple una función para Dios, ¿no? Aunque al final de los tiempos sabemos que la derrota para la oscuridad es absoluta y definitiva, porque no estamos hechos para la oscuridad. Es más, la oscuridad no tiene una definición por sí misma. La oscuridad es carencia de luz, es carencia de lo bueno. La elección de Satanás, Lucifer y Baal no fue otra cosa que la elección por la nada de la maldad, ¿no? Entonces ahí también hay yo creo, una congénita tristeza que el diablo supo ganarse, entre comillas, a partir de su falla de carácter en la adhesión a Dios. Pero que enseña, sí enseña, ahora no mueve, porque su búsqueda es la desesperación, y el hombre desesperado niega a Dios. ¿Me expliqué, don Jorge? Se explicó. Querido padre Manuel Obispo Acuña, ha sido un placer que haya estado de nuevo ante nuestros micrófonos para hablarnos un poquito o para hacer un preludio de lo que hablaremos en otros espacios, ¿no? Como es Anton Szandor la Bella, el Papa Negro y la Iglesia satánica, la magia de Aleister Crowley, otro tipo de sectas y, cómo no, de estas constelaciones familiares y de estas constelaciones exorcísticas. Un placer, como ya he dicho, un abrazo muy fuerte y nos emplazamos para otra ocasión. Don Jorge, encantadísimo, para mí es un honor estar en su programa con su gente y quiero decirle, aprendo mucho cada vez que hablamos juntos, porque usted es un hombre de gran profundidad y sensibilidad espiritual y todo eso hace mucho bien, porque a uno también le acompañan muchas veces respuestas que sin ser automáticas requieren ser replanteadas cuando hay preguntas inteligentes. Y sus preguntas siempre son inteligentes. Yo le agradezco tantísimo, don Jorge, estoy a su disposición. Como yo le digo en privado, es un honor para mí ser ese columnista espontáneo de su programa, porque soy el primer beneficiado. Mire lo que le digo. Le confieso, el cura se confiesa con don Jorge. Soy muy egoísta, me gusta estar con la gente buena, linda, inteligente, como usted. Así que espero que pronto sigamos charlando y aprovecho para que todos del otro lado reciban la bendición de Dios y que San Miguel Arcángel, el exorcista invisible, los cuide, los guarde y colme los anhelos de su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Fantasmas, ufología, leyendas, historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa d'Aro. Doctor Matheson, no sabe cuánto me alegra tenerles aquí. Ajá. Ella es la doctora Matheson. Él es el doctor Buckley. Oh, lo siento. Encantado. Hay dos grupos de dotados con un don especial. Los que realmente creen tener algún poder. Y los que creen que no podemos detectar sus trucos. No, Leo. Corrige la posición. A la derecha. Richard Vargas. Me dirijo a Richard Vargas en el nombre de Dios. Ambos se equivocan. ¿Llevas mucho tiempo trabajando con Matheson? ¿También eres psicólogo o mago? En realidad soy físico. ¿Y por qué te dedicas a esto? ¿A qué? A investigar fraudes paranormales. Simon Silver, tal vez el psíquico más célebre de todos los tiempos, nos visitará en menos de 3 semanas, desatando una masiva venta de entradas. ¿Es que ya nadie supone un desafío? Silver es un desafío. Ya han investigado a Silver. Hace 30 años. Deberíamos investigarle ahora.
Tom, aléjate de él. Solo hay una forma de acceder a la verdad. ¡No tienes ni idea de dónde te estás metiendo! ¿Qué está ocurriendo? ¿Me estás desafiando? ¿Estás poniendo en duda mi poder? ¡Silver! Hay un mundo paralelo, un universo invisible que hace frontera con el nuestro. Un lugar que se quiebra con Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. Y llegamos a la segunda parte de nuestro espacio, a Voces del Más Allá, y hoy hablamos de cómo despertar vuestra espiritualidad. Yolanda Martínez, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge. Pues estoy aquí muy bien, acalorada, pero muy bien. Como acabo de decir en la breve introducción, Yolanda, y vamos a hablar de cómo despertar la espiritualidad de aquellas personas que nos escuchan y sobre todo que se ponen en contacto contigo. Así es, Jorge. Hay muchísimas personas que escuchan Voces del Más Allá y se ven muy reflejados a veces en las historias que estamos contando. Recordad que todo lo que se cuenta aquí pues son casos reales que han ocurrido a personas o experiencias propias que he vivido yo. Así que mucha gente se anima y me cuenta pues también sus historias. Y es un programa especial para todas esas personas que no sientan o que sienten curiosidad, o incluso algunas que viven pues muy incómodas durante muchos años, que me escriben diciendo pues que tienen la sensación de sentirse observados cuando están durmiendo, o bueno, tener sensaciones de tener sueños y luego les ocurre. Así pues muchísimas personas. Entonces yo siempre he dicho que la espiritualidad se puede despertar, se puede desarrollar, depende a cada uno de una edad diferente, no tiene que ser siempre a una edad muy temprana. En mi caso fueron a los 8 años, con una experiencia que tuve, donde bueno, pude ver en una parte de mi casa donde me decían, donde habían fotografías de seres fallecidos, abuelos y tíos que ya no estaban, y me decían que ellos no estaban muertos, que ellos seguían viviendo en otro lugar, pero que estaban allí. Y así es como se me despertó a mí esa parte espiritual, que luego comencé a tener esos sueños, esas premoniciones, y luego a los 26 años es cuando yo decidí trabajar con el tarot para poder ayudar a otras personas, ya que así me dijeron que me dedicaría a este mundo, y aquí estoy, 20 años casi después, estamos trabajando con el tarot. Así que muchas personas de las que nos están escuchando, que dicen sentirse observadas o que tienen muchas ganas de trabajar algo y no saben el qué, yo siempre digo que es bueno que se centren en una cosa. Tampoco es necesario centrarse en todas, sino que algo que les llame la atención. Puedes trabajar las energías, te puedes dedicar al mundo del Reiki, al mundo del tarot, al mundo del péndulo. Es que hay muchísimas cosas. Incluso hay gente que se dedica al mundo de la estética, os quiero un masajista, y trabaja la espiritualidad igual. ¿Me entiendes? Da mensajes igualmente. ¿Por qué? Porque tienen un don especial y se conectan mucho al estar con el paciente en ese momento, estar tratándolos, pues les dan muchísimos mensajes. Así que hay muchas maneras. Lo que no se puede es estar nunca cerrado. Si tú llegaste a esta vida con ese don y tú pactaste venir aquí a ayudar a ciertas personas en el mundo de la espiritualidad, lo que no puedes es negarte. Hoy voy a contar una historia que me ocurrió y quiero que entiendas porque a veces no es bueno negarse. No estoy diciendo que sea tampoco malo, pero en este caso veréis el porqué. Pero no es lo mismo que se te despierte la espiritualidad con 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, digamos que antes de la dichosa adolescencia, que no que se te despierte cuando eres adulto, ya que de adulto quizá tenemos más prejuicios, tenemos más ideas preconcebidas instaladas en la cabeza y es más difícil que puedas creer. Para resumir, de adulto eres más racionalista, intentas buscarle el qué a todo, ¿no? Si esto pasa es porque tiene que haber una razón, si esto otro pasa es porque, no sé, ha venido el viento por allí, ¿no? En cambio, cuando somos más pequeños quizás estamos más abiertos a creer
todo tipo de situaciones, cosa que no ocurre cuando ya cuando ya tienes cierta edad. Bueno, no te creas, creo que de adulto es más fácil entender muchas cosas, aunque hay gente que veo que a día de hoy no lo entiende y no acepta qué deben de hacer. Por ejemplo, si tú tienes la sensación de que alguien te está observando y te pasa desde que hace muchos años, que cuando vas a dormir te sientes observado, tal vez tengas un don donde puedes percibir personas que quieren hablar y simplemente les dices qué quieres. Ya sé que puede sonar a locura, ¿no? Pero es que a veces es necesario enfrentarse a esos miedos, ¿no? Porque imagínate dormir y descansar así, es que no descansas. Entonces no es más fácil preguntar ¿qué queréis? ¿Queréis algo de mí? Entonces ahí se verá si le responden o no le responden. O tal vez lo que dices tú sean prejuicios de uno mismo. Cuando eres niño es muy diferente, porque yo a esa edad jamás le conté a nadie de mi familia lo que me ocurrió cuando tuve esa experiencia. Además, casualmente fue una noche que me quedé sola por primera vez durmiendo, ya que mi hermana se fue a un viaje de final de curso y me ocurrió. O sea, yo cuando me desperté solo quería pensar que había sido un sueño y pensé, Dios mío, que la puerta de la habitación esté cerrada, porque recuerdo que antes de acostarme yo veía en el sueño donde dejaba la puerta medio abierta. Y no, cuando me desperté dejé la puerta, estaba tal y como la dejé, medio abierta, entonces me quedé un poco parada. Quizá tú has dado en el qué de la cuestión, en la clave. Cuando eres más pequeño no cuentas lo que te ocurre. Mientras no lo cuentas, lo que ves, te lo crees en el momento que lo cuentas a los adultos, ya no, eso no existe, no es lo que has creído ver, ha sido una luz que ha pasado. ¿Entiendes por dónde voy, no? Los adultos intentamos normalizarlo todo, entonces parece que los más pequeños siempre creen hasta que, como ya he dicho, los más mayores se dan cuenta de que algo está ocurriendo y lo cortan. Bueno, no sé, hoy no estoy, bueno, casi nunca estoy contigo, pero hoy menos. Más que nada, porque te lo vuelvo a repetir, de pequeño igual piensas que bueno, pues que ha ocurrido, no le cuentes nada a nadie porque van a pensar que te pasa algo. Eso es lo primero que uno piensa cuando es pequeño. Pero cuando eres mayor, creo que es mucho más fácil y hoy en día pues la gente está más metida en este mundo de lo que tú te puedas llegar a imaginar. Tú es raro que no hables con alguien, un adulto, y no te cuente una experiencia. Si no es suya, será de algún conocido, pero seguro que te acabará contando una experiencia, a veces incluso propia. Pero una cosa es una experiencia que tú vivas o que te han contado, pues mira, en casa se me ha movido tal, en casa he sentido tal, y otra cosa es despertar la espiritualidad, porque quizás hay personas que es que no tienen un don, que no tienen el don de la clarividencia, que no son mediums, que no son capaces de hablar con esas entidades, pero les pasan cosas porque esas entidades sí tienen la energía suficiente como para manifestarse. Y es aquí donde hay que la gente tiene que comprender que no todo el mundo dispone de un don. Vale, ahora te he entendido. Entendí tu pregunta. Es que llegas hasta donde llegas. Sí. Bueno, es lo que tiene una Piscis, llegamos hasta donde llegamos. Pero ahora lo entiendo perfectamente, Jorge. Vale, sí, tienes mucha razón en que no porque te ocurran cosas así tienes que trabajar en el mundo de la espiritualidad, ni vas a ser un tarotista, ni te vas a dedicar a ser medium, ¿vale? Esas capacidades psíquicas, evidentemente, uno nace con ellas y un día a otro te lo acaban diciendo, como me pasó a mí o me ocurrieron a mí, que me dijeron que me dedicaría a este mundo y evidentemente no eran personas de este mundo los que me dijeron que yo me dedicaría a esto, ¿vale? Pero es una historia así. Entonces, los mediums deben haber vivido historias muy parecidas, seguramente, pues que les avisan y les dicen. Entonces, si realmente venimos a este mundo a hacer esto, seremos avisados o nos lo harán saber de una manera u otra. Luego hay personas que les encanta este mundo y sienten mucha conexión y tienen una gran capacidad psíquica para conectar con el tarot y tal. Si tú ves muchos en YouTube, verás muchos tarotistas y no todos conectan con esa sensación de decir, bueno, están interpretando con ese don o tienen esa clarividencia, es que se nota, pero simplemente han aprendido el significado de las cartas, se lo trabajan un poquito y hacen consultas personales y se dedican a ello. Entonces, hay muchas maneras de conectar, pero es verdad que la espiritualidad
se puede trabajar siempre y cuando, ¿vale? No hace falta tener el don, pero puedes trabajarla sin que luego tú te puedas dedicar profesionalmente, porque es lo que dices tú, si realmente no has venido con este don o con ese propósito, habrás venido con otro. No quiere decir que yo sea diferente a ti. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? 2 años, desde que murió su hija Emma. ¿Sí? Aquí es donde has estado escondiéndote. Ahí fuera hace un día precioso. Sí, eso me han dicho. John, tengo un caso al que me gustaría que le echaras un vistazo. Despejen la habitación, por favor. ¿Qué ves? ¿Estás bien? La agente Coles, doctora en... Psicopatología, Columbia. Está elaborando un perfil psicológico completo del asesino. Con el debido respeto, no tengo ninguna confianza en lo paranormal. Creo que es una farsa. No hay ningún problema. Opino lo mismo de los loqueros. Vais a formar un equipo estupendo. Comencemos por el principio. 3 asesinatos. Sin ADN, nada. ¿Qué opina de la nota? ¿Quién soy? Le diré en 2 palabras quién soy. ¿Qué hago y cómo vivo? Es de la ópera La Bohème. Escuché esas mismas palabras el mismo instante en el que estaba leyendo el informe que me trajo del caso. Hemos recibido una llamada anónima hace 1 hora. 4:16. ¿Un verso de la Biblia? Es la hora, las 4:16 en punto. Sabía que llegaríamos justo a esta hora, porque él lo sabe todo. ¿A qué te refieres, John? Él ve cosas igual que yo, pero a él se le da mejor. Hola, John. Quería conocerte hace mucho tiempo. Tú sabes por qué hago lo que hago. A veces los mayores actos de amor son los más difíciles de cometer. Nos lleva una gran ventaja y estamos haciendo lo que él quiere. Vamos, John. Cuéntame lo que estás viendo. ¿Dónde está? No me falles ahora. No hay vuelta atrás. Alguien morirá esta noche. Por el amor de Dios. Nos lleva a una trampa. ¡Concéntrate! ¡Arriésgate! ¡Ya lo tengo! Va a pasar algo malo. Algo muy malo. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo una corriente popular en la que parece que todo el mundo es algo, ¿no? No sé si es debido a esta pandemia, no lo sé, pero el que no es medium es clarividente, y el que no es tarotista, y el que no trabaja con las piedras, y el que no te lee la cera en un plato y te cuenta el futuro, ¿no? O el que no es chamán, o el que lo es todo, porque hay también que lo es todo. Y nos estamos encontrando con personas que van de este rollo, podríamos decir, y no son nada. Algunas sin mala intención, sencillamente se han dejado asesorar por otras que incluso también creen que son algo, y no, tú tienes un don, tú tienes que potenciarlo, y están malgastando dinero en terapias, en muchísimos asuntos, y luego realmente no tienen nada. Por eso digo que cuidado, que no es lo mismo que te pase algo, que el hecho de que te pase algo no depende de ti, eso es un factor externo, a que tú tengas un don y seas capaz de ver todo lo que está pasando. Sí, estoy contigo totalmente. Géminis, estoy contigo. Estoy contigo porque es verdad que en el momento que alguien te dice que tiene un don, pero estamos hablando de personas terrenales y que encima te van a sacar un propósito que es el dinero, está claro que aquí hay que vigilar muchísimo. Hay que tener mucho cuidado porque ya estaríamos hablando de engaños y de confundir a las personas. Yo digo que cuando yo me dediqué a este mundo no eran seres de aquí los que me lo dijeron, y a raíz de darme ese mensaje yo me dediqué, fueron 2 o 3 meses después, yo ya estaba con el tarot sin darme cuenta. Así que es verdad, y no todo el mundo puede hacerlo, pero es que tendrán otro don. Hay gente que sabe pintar, que son pintores extraordinarios, médicos, quiero decir, hay miles de trabajos, incluso una persona que es capaz de atender detrás de un teléfono y tiene paciencia para aguantar. Yo siempre digo, todo el mundo tiene ese don. Ahora, lo que es ser medium o la clarividencia no es un juego y no es algo que puedas estudiar así porque así, no. Es algo que tú vienes con ese propósito en la vida. No es un camino fácil, no es un camino de rosas, ni mucho menos. A veces incluso pues ni tienes horarios, ni tienes vida, también te lo tengo que decir. Entonces no es nada fácil. Para realmente el que se piense que, bueno, pues vivimos muy bien, pues no. En el caso que te voy a contar,
es de una mujer que vino a mi consulta y me dijo que la prima de su marido le ocurrían cosas extrañas, ¿vale? Comenzó a decirme que levitaba, que hacía cosas muy raras y le digo, a ver, ¿cómo va a levitar? Pero es la primera vez en mi vida que yo escuchaba eso. Después de hablar con Padre Manuel Acuña entendí que eso es posible, pero no entendía. Entonces ella me dijo, ¿te parece bien que algún día venga ella? Y claro, cuando me dijo eso yo pensé, ay Dios mío, no, yo pensé, esa mujer debe estar poseída. Lo primero que pensé al decirme que estaba levitando es que esa mujer estaba poseída y necesitaba ir a otro lugar. Le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres que hagamos una cosa? Déjala, si no está muy bien, ya le miramos desde aquí tú y yo. Y entonces le pasas tú la información. Y me dice, ya vale, me parece bien. La miro y para sorpresa mía, de diablo nada. Aquí el diablo no tenía nada que ver. Era una mujer que llegó a esta vida con un gran don, que era el don de ser medium, de poder conectar con seres que ya no están aquí. Pero ¿qué le ocurrió a esta mujer? Que se negó a dar esos mensajes, se negó a hacer ese trabajo y su vida de alguna manera fue un calvario. Y entonces dices, me puedes preguntar, ¿entonces qué es un castigo? Yolanda, no, tenía un don, un potencial increíble, tenía las mejores cartas que había visto nunca, con un don increíble, pero es cierto que ella me dijo que cuando era jovencita le ocurrían y veía, pero que ella se negaba en absoluto en hablar con ellos, que ella no quería saber nada del otro lugar, no quería, de los otros no quería saber absolutamente. Entonces ese don se le volvió un poco en contra y dices tú, ¿y por qué? ¿Es un castigo? No me lo preguntes. Yo en el tarot no vi nada demoníaco, no vi nada oscuro, solo me hablaban de luz y que había sido una mujer que había renunciado a este don. Entonces era como un poco en contra. Hay pocas personas en el mundo que puedan conectar y ser mediums, de verdad. Yo realmente, personalmente, tal vez haya conocido alguna vez a alguien que haya tenido bastante sensibilidad en ese aspecto, pero esa mujer se veía claramente como tenía ese potencial para poder hablar con seres que ya no estaban aquí, pero que ella se negaba, ¿vale? Por desgracia, nosotros hemos conocido, Jorge, tú y yo, hemos conocido muchas personas decir ser mediums, pero luego son mediums, son tarotistas, son astrólogos, son de todo. Entonces ahí yo lo siento mucho, pero ahí es cuando yo pierdo la credibilidad. Es como si yo no sé, es que no. Entonces esta señora de verdad realmente venía con este potencial que se le puso en contra. ¿Este don? Sí. La última vez que supe de ella, sé que ella estaba en cama, que estaba bastante llagada y todo, pero que la habían llegado a ver levitar, y era cierto. Hasta gente que no creía en esto fue a verla a su casa y lo llegaron a ver con sus propios ojos. Entonces, yo pensando que estaríamos hablando de una posesión, y yo pensaba, Dios, no me la traigáis aquí, qué miedo, cogí hasta miedo. Pues la verdad es que me dio hasta lástima, ¿no? Pensar que había venido con algo tan grande y que se había negado hacer pues esto que venimos a hacer, los que realmente tenemos que venir a hacer, igual que el propósito de los que están engañando, los estafadores que hemos hablado muchas veces. Creo que todo tiene un precio en esta vida, unos lo pagarán aquí, otros lo pagarán allí, pero evidentemente si vienes con este don no puedes decir luego o no acordarte, no querer recordar que ya viniste pactando. ¿Cómo despertar esa espiritualidad, Yolanda? ¿Cómo despertarla? Primero, lo que he dicho, no puede ser otra persona que le diga, uy, tienes un gran don y te voy a cobrar tanto. Jamás. Yo puedo venir a la consulta y ver gente que es sensitiva y decirle, mira, si quieres trabajar esta parte tuya, puedes hacerlo, pero jamás voy a meterle yo presión o decirle a qué se debe dedicar, y mucho menos le voy a cobrar nunca, jamás, nada. Así que muchas personas que han venido a mi consulta, evidentemente que tienen ese don y pueden ejercer o pueden trabajárselo, pero siempre y cuando pues no solo no va a venir, hay que trabajarlo. Igual que yo con mis 26 años me compré mi primer tarot, que parecía que llevaba una bomba explosiva en vez de un tarot. Es curioso que mi casa ahora está lleno de tarots y el primer tarot era como llevar una bomba a mi casa. Pues lo mismo, comprarse algo que le guste, que le llame la atención y que lo prueben y que trabajen. Evidentemente hay un trabajo,
Hay gente que tiene un don de la sanación. Para eso están muchos oráculos. Está el oráculo de las diosas que te ayudan a decir si realmente tú tienes un don de sanación o tienes un don para la espiritualidad, para poder ayudar a las personas pues a este mundo, a decidir qué deben de hacer, como es el caso de lo que hago yo, ¿no? Que me dedico más al mundo de qué camino debe coger las personas o ayudarlas en muchas situaciones que realmente pues lo están pasando muy mal. Pero ¿cómo los podemos ayudar? Pues así, cuando vas a una consulta y yo puedo ver si tienes un don, pues te puedo decir qué es lo que te llama a ti la atención y trabajártelo tú solito, evidentemente. Y luego ya, pues si quieres potenciar, para eso están los talleres, te puedes apuntar a un taller, lo que tú quieras, pero en principio es algo que tú debes hacer solo. Y primero mucha constancia, evidentemente, y realmente cuando le echas las cartas a alguien o a un amigo, se deja, pues decir, ostras, esto ha coincidido, aquí hay alguien muy cerca delante mío que me ha dicho que se hizo un diagnóstico y lo clavó esta semana, entonces el tarot va por ahí. Si realmente tú vas a ver, te van a mostrar que sirves para eso porque lo que has visto ha sucedido, entonces ahí es cuando dices, vale, pues voy por buen camino. Pero aquí estamos hablando de que entonces esta semana no hay consejo de si notáis algo, velón de 7 mechas. Qué gracioso con el velón de 7 mechas. Pues me siguen pasando muchísimas fotos de gente que sigue haciendo velones de 7 mechas y, por cierto, es impresionante, ya que lo ha comentado él, no he sido yo, pero es impresionante el último velón que leí ayer, porque siempre me los pasan para que yo los pueda ver. Impresionante el dibujo que me salía, luego me confirmaron que sí, que era una persona así, entonces es que sale todo reflejado. Yo he dicho, no se puede subestimar algo que no se ha probado. Si continuáis comprando velones de 7 mechas, decir que venís de este espacio, a ver si la propietaria o el propietario nos envía alguno para acá, que yo creo que le hemos hecho más publicidad que a Coca-Cola. Yo creo que sí, directamente, sobre todo si lo hacéis vía internet, se lo decís a Mariano o a familia Mariano, y que aquí siempre emocionan mucho los velones de 7 mechas, pues que el resultado es muy bueno y espero que a todo el mundo le funcione igual de bien. Pero bueno, volviendo al tema de la espiritualidad, Jorge, yo sé que tú de alguna manera siempre has tenido esa chispa también y yo creo que de alguna manera también estás despertando algo y estás desarrollando algo, no sé si lo quieres comentar. Bueno, Yolanda, imagino que se refiere a que un querido oyente de nuestro espacio, Josep, desde aquí te mandamos un saludo, me regaló un tarot así muy, muy, muy bonito y bueno, y a partir de ello voy practicando, o quizás se refiere al hecho de que en estas últimas experimentaciones con la tabla de la Ouija he conseguido por primera vez, y yo solo, que se mueva, sin ayuda de nadie más, ¿no? Quizás vaya por ahí. Bueno, pues solo decirte que me regalaron a mí el tarot, pero yo te lo pasé, te lo regalé a ti también. Vamos a ponerlo todo claro. Pero es verdad que Jorge, con los oráculos siempre os ayudarán muchísimo. Si debéis potenciar o qué debéis potenciar, muchas veces pues está la carta de la sanación, nos dicen que tenemos un don para la sanación, entonces ¿qué hay que hacer? Pues bueno, apuntarnos a un taller de Reiki, por ejemplo, es interesante. Mucha gente, por cierto, ya que estamos hablando del Reiki, también tengo que decir que cuando yo hago las energías con Osho Sen los sábados, alguien comentó una vez, un querido oyente, que él lo de hacer meditación no se le da nada bien, que no puede. Entonces, a ver, yo no nací enseñada. Yo cuando hacía meditación al principio me provocaba hasta náuseas hacer meditación, tenía que dejar de hacerlo. ¿Cómo aprendí yo? Con mi profesora de Reiki. Ahí es cuando yo me saqué el primer y segundo nivel de Reiki y todo presencial. Si tenéis que hacer estos talleres, por favor, que siempre sean presenciales, nada online, sino presenciales. Y pude hacer esa meditación gracias a mi profesora de Reiki y la verdad es que fue una maravilla, una experiencia increíble. A día de hoy pues medito el rato que puedo porque luego lo utilizo para relax también, pero la verdad es que ahora sí. Cerramos aquí nuestro Voces del Más Allá, pero bueno, esta semana además, no sé si queréis poneros en contacto con Yolanda por alguna consulta, pues ahora sabéis que también en esas consultas podéis incluir el que mire si tenéis o no tenéis un don. Pero para ello, Yolanda, formas de contacto.
Por supuesto, pues mira, pues por Instagram, Yolanda Martínez 544, también mediante el Facebook, Yolanda Martínez, si no me encontráis es a través de Jorge, si no por internet, si buscáis Voces del Más Allá, seguro que sale. Y también, mira, os dejaré mi contacto para consultas al 647552954. Yolanda, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo principal de Informe Enigma en iVoox y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van y vienen, pero lo importante es encontrar tu estilo. Por eso en Verde Limón Palamós trabajamos cada día con ese objetivo. Visita nuestra tienda de moda situada en la Plaza dels Arbres número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu... Porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio, en Steel No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo. Somos expertos en instalación, reparación y mantenimiento de frío industrial, comercial, climatización y aire acondicionado, con más de 35 años de experiencia. Nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pey, número 45 de Palamós, o bien en los teléfonos 972 31 47 42 o en el 629 53 58 11. Steel No Fred Palamós, porque tu bienestar nos interesa. Este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamós. Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera en Informe Enigma. Y para poner punto y final a nuestro espacio de esta semana y entrando en el mes de agosto, nos toca saber qué va a ocurrir durante estos próximos días y para ello de nuevo nos visita el profesor Roberto Carlos Cuello. Roberto, ¿cómo te encuentras? Jorge, querido, un gran abrazo desde aquí de Buenos Aires, Argentina, y como siempre aportando conocimiento, las predicciones para este mes de agosto, para toda España y para Informe Enigma. Bien, Jorge, primero quería decir realmente que agosto lleva su nombre en el calendario gregoriano en honor al emperador romano Octavio Augusto, tras vencer a la séptima reina de Egipto, Cleopatra, y a su pareja en ese momento, Marco Antonio. El Sol se encuentra justo, Jorge, en su casa del signo Leo, o sea, en su signo regente. Este astro simboliza la autoridad, el poder, la elevación, la creatividad y la nobleza. En este mes de agosto, debido a la intensidad del signo junto a su astro solar, todas las relaciones en particular pueden convertirse en un escenario idóneo para la manifestación de sus objetivos, que eso es lo más importante. Pues fíjate que hay algo que es importante y trascendente. El 1 de agosto ingresa el día domingo y se encuentra bajo la influencia lunar en su fase menguante y en el signo de Tauro. Es un mes de agosto donde nos enseña a aceptar los cambios como parte de la evolución interna. No hay que olvidar que de la forma que percibamos las cosas, crearemos nuestra realidad. Si nos oponemos, eso es lo más importante, a los cambios necesarios para nuestro desarrollo, pueden ocurrir complicaciones dependiendo de la vibración y frecuencia que generemos en los anhelos. Estos dictaminarán el alcance de nuestros objetivos. Por eso que justo esta luna en Tauro para todos los signos va a ser un trabajo lento, ¿sí?, pero necesario para nuestra evolución y los cambios, ¿sí?, en la forma de proyectar y alcanzar esos anhelos. Es muy posible que se manifiesten también cambios inesperados que nos impacten emocionalmente a causa de otras personas que uno ama y que esto se encuentren afectados por enfermedades. Todo tiene solución, siempre y cuando
no caigamos en el dramatismo y la desesperación, ya que la seguridad y la armonía jugarán un papel importante y trascendente para alcanzar la victoria en todos los campos personales. ¿Sí? Esta es una advertencia para que la gente tome conciencia que debemos desechar el miedo, la desolación, el dramatismo, porque no van a ser, no están sujetas a que uno pueda lograr avanzar con éxito y más que nada en estas cuestiones claramente que hoy estamos pasando con patologías o enfermedades. ¿Sí? Este es un concepto no solo para direccionado a los signos de tierra, ¿sí? Ya que la luna justo cae en Tauro, sino que abarca a todos los signos del zodíaco. Y vamos a comenzar, Jorge, entonces con los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario. Para estos signos es un mes para replantearse si están yendo por el camino indicado para alcanzar, materializar los anhelos. Y a partir del 10 de agosto se notará cambios. En lo económico, avance en sus ingresos. Deben tener en cuenta que la organización y el ordenamiento serán necesarios para obtener un resultado favorable. Para los signos de Aries y Sagitario, el vínculo o las relaciones con personas mayores favorecerán en la obtención de conocimientos relacionados a lo económico y a su desarrollo. Deben ser muy cautelosos en las inversiones a realizar en el futuro. En tanto, Leo se destacará en volcar ese enfoque en la parte creativa, generando avance hacia sus objetivos en cualquier ámbito, pero en este caso en la parte económica, donde se va a notar mucho más. En los sentimientos, Jorge, es un momento para modificar aspectos inarmónicos que estaban estancados en crecimiento y el vínculo con sus cónyuges. En la salud, Aries debe tener mucho cuidado con su vesícula biliar, los órganos reproductores. En tanto, Leo, en la parte de la circulación sanguínea y presión arterial, sería necesario realizar chequeos. ¿Sí? Precisamente que agosto es para estar muy atentos con respecto a la parte de la salud. En tanto, Sagitario, no realizar actividades extremas, sensibilidad en muslos y cadera. Vamos a comenzar entonces con los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Estos signos en este mes de agosto se encontrarán bajo un velo de energía armónica necesaria y que los impulsará para crear y generar cambios, logrando obtener todo aquello resultados de trabajo en tiempos anteriores. Estos signos serán beneficiados a partir del 1 de agosto, o sea, del domingo, a partir de las primeras horas, donde la vibración de ese día 1 asociado directamente a la parte solar, ahí donde comienzan estos cambios necesarios con mucha energía solar, de crecimiento, planeamiento y alcance de logros. En la parte económica, el tránsito de Saturno favorecerá, ¿sí?, en especial los signos de Virgo y Capricornio, en nuevas oportunidades, proyectos y microemprendimientos. Así que estos signos tienen que estar totalmente seguros y firmes para enfocarse directamente hacia la vía correcta, ¿sí?, para lograr obtener esos crecimientos económicos. Tauro, en cambio, deberá cuidarse en sus inversiones a largo plazo. En la parte sentimental es el mes para disfrutar, concretar y proyectar un futuro en compañía de sus afectos. Debe desechar diferencias egoicas que no ayudan en el desarrollo y crecimiento. Ahora bien, en la parte de la salud, Tauro debe estar atento a la vía respiratoria, dentaduras y encías. En cambio, Virgo estará atento a golpes, caídas repentinas, porque pueden traer consecuencias, también cuidarse de las articulaciones. Capricornio, puede aparecer reacciones alérgicas en la piel, cuidarse de emociones desbordantes. Este es un signo, claramente, como está en la casa 10, entonces todo lo toma a pecho y a veces no mide consecuencias, y esto puede traer
también algún trastorno que tenga que ver también, no solamente con la parte de la piel, sino también con la parte de los huesos, que ahí donde están muy sensibles, ¿sí? Estos capricornianos. Vamos a continuar, Jorge, entonces con los signos de aire: Géminis, Libra y Acuario. Para estos signos, este mes será de aprendizaje, de tomar en cuenta que las vibraciones y frecuencias que utilicemos en cualquier ámbito de nuestra vida tendrán como resultado la realidad que percibamos. En la parte económica, avances lentos, pero seguro. Toda meta se alcanza si tenemos como base el conocimiento de lo que queremos abarcar. No te olvides claramente, Jorge, que esto es importante, porque el conocimiento nos lleva directamente a refortalecer ese ámbito energético basado en la parte del amor y también la ética, ¿sí? Que nos libera directamente de estar esclavos de la mentira o sujetos a ciertas situaciones claramente que pueden ser problemáticas. Para los signos de Géminis y Libra, es un momento para modificaciones en la parte del hogar, compra, venta, para el disfrute propio y de sus seres queridos, ¿sí? En cambio, para Acuario, debe bajar los decibeles y las autoexigencias para no perder el rumbo, ¿sí? O para encontrar realmente el camino hacia ese logro tan necesario que estos acuarianos necesitan. Estos tres signos se verán beneficiados a partir del 3 de agosto en adelante, extendiéndose casi hasta el mes de octubre. Así que ellos tienen para lograr ese avance 2 meses claramente que van a ser muy favorables para ellos. En la parte sentimental, momentos para descansar, disfrutar, proyectar hacia un nuevo sendero, basados directamente en el amor. Para aquellos que estaban solteros en este mes, es una etapa de conquista, de integración, como también para aquellos que se encontraban bajo la presión de pleitos legales, llegan ciertos acuerdos que van a beneficiar a ambas partes, ¿sí? Ahora bien, con respecto a la parte de la salud, Géminis debe estar atento a ciertas molestias en hombros y articulaciones, mientras que Libra debe visitar un oftalmólogo, ¿sí? Que todo lo que tenga que ver directamente con la parte de la vista, ¿sí? Acuario, todo lo que tenga que ver con las preocupaciones cotidianas, exigencias, pueden generar estrés. Lo que hay que hacer es descartar todas estas situaciones que pueden generar desbordes para que podamos realzar esa energía y poder cuidarnos energéticamente, tanto mental, emocional como físicamente, ¿sí? Deben desintoxicarse mentalmente para lograr un equilibrio físicamente. No te olvides, Jorge, que todas las situaciones de desbordes mentales, como también emocionales, siempre van a causarse en la parte física. Y por último, los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, en estos 3 signos, en este mes de agosto, marcará el comienzo hacia un avance por nuevos senderos que generarán armonía en el vivir, nuevas amistades, nuevos proyectos y la facilidad de nuevos emprendimientos. Hay algo para destacar en esta parte económica de estos 3 signos, porque estarán en una metamorfosis, en una forma de cambiar su forma de pensar, cambiando las estructuras, dejando los viejos patrones de lado para dar lugar a lo nuevo. En la segunda quincena, que esto es muy importante, de este mes de agosto, estarán en la cima de la montaña, observando la salida a soluciones a ciertas problemáticas que venían trayendo de meses anteriores. Esto se notará claramente en los ingresos económicos y también en el reconocimiento y desenvolvimiento que ocupa cada uno de estos signos en la parte laboral, ¿sí? Que esto es fundamental. Ahora bien, en la parte sentimental, este mes de agosto, deben disfrutar, deben planificar, deben realizar vínculos, ¿sí? Que tengan que ver con el crecimiento basado simplemente en la parte del amor, ¿sí? La comunicación no debe faltar, ¿sí? Entre la pareja, los hijos y también las personas claramente que conforman la familia de donde nosotros provenimos, nuestros padres, nuestros hermanos. Crear alianzas, desechar
esas situaciones egoicas claramente que no ayudan. Y es un buen momento también como para aquellas personas que tenían ganas de alquilar algo y entrar en una convivencia, para aquellas personas que querían casarse, para aquellas personas que querían, o parejas que querían tener un hijo. Entonces, es un mes muy importante para estos signos, ¿sí? Es muy importante para disfrutar, que eso es lo que trasciende en estos signos de agua. Ahora bien, en la salud, para cáncer, cuidarse en todo lo que tiene que ver con la exposición al sol, mucho cuidado con las alergias y también todo lo que es la parte de la vía respiratoria, ¿sí? Para Escorpio, las articulaciones y también estar muy atento con las problemáticas que tengan que ver con la parte de la cervical, nuestra columna, buscar la forma de enderezarnos al sentarnos, hacer alguna actividad como por ejemplo yoga, o también visitar a un kinesiólogo si fuese necesario, ¿sí? Para los signos de Piscis, es un momento para enfocarse en el descanso, viajar, estar más cerca de la naturaleza, dejar las autoexigencias, empezar a buscar una vida saludable, pero en especial, Jorge, que estos signos tienen que buscar una dieta que esté acorde a su vida, ¿sí? Directamente con alimentos claramente que puedan ayudar en todo lo que es la parte de relajarse mentalmente, dejar de lado el estrés, como por ejemplo frutas, todo lo que tenga que ver con alimentos naturales. Estos son los 12 signos y estas predicciones para el mes de agosto, pero no quería dejar de lado, Jorge, que es lo más importante también, aparte de estas predicciones, que agosto, si utilizamos la numerología pitagórica, nos da como resultado, ¿sí? Si sumamos cada una de las vocales y consonantes, 1 más 7 más 15, 19, 20 y 15, que serían toda la palabra completa de agosto, nos da como resultado final el número 77. Y este número 77, que es un número maestro, ¿sí? Nos habla directamente que tiene un poder y está basado en la parte espiritual. Refleja una personalidad que está interesada en aprender sobre cosas más abstractas, ¿sí? En la parte de la vida. El número de sombra de este 77 es el 14-5, ¿sí? Porque 7 más 7, aunque no se suma, pero su sombra es el 14-5, que nos habla de no quedarnos en las ideas o el pensamiento de realizar un cambio, sino de hacerlo, plasmarlo en todas las direcciones que necesitamos. Un impulso proveniente del amor, fuente de toda la materialización divina, es lo que debemos enfocarnos como base, porque el amor está fundamentada directamente a un crecimiento, a la creatividad, a la compasión y también a la sabiduría. El número 77, Jorge, en la parte del tarot, tiene 3 conceptos que abarcan los aspectos internos del ser, como por ejemplo, el 77 es el 9 de oro. Se refiere que este mes de agosto es un mes como para exteriorizar nuestra sabiduría interior, nuestra generosidad, todas las cualidades positivas. Es un mes para realizar un trabajo individual enfocado hacia la parte espiritual, hacia nuestra esencia, hacia nuestra potencia poder, hacia todas esas cualidades cósmicas, energéticas, y que formamos parte de este entramado cósmico, y que nuestra necesidad y nuestro deseo, ¿sí? En este mes de agosto tiene que estar enfocado directamente hacia una autorrealización, es encontrarnos con nosotros mismos y empezar a buscar, como seres espirituales, ¿sí? El camino y el sendero que tiene que ver con la inteligencia y la sabiduría. Este es un mes de mucho trabajo individualmente para todos, es un mes donde cambia el factor, porque vos fíjate, Jorge, que justo Leo está regido,
¿sí? Por su astro solar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos potencias van a dar lugar a la creatividad, al avance, pero siempre vinculado al amor y también a la parte espiritual. Como ya veis, cada mes tiene su peculiaridad y siempre tenemos una visión personalizada gracias al profesor Roberto Carlos Cuello sobre qué nos depara o qué nos deparan estos próximos días. Pero, querido Roberto, si alguien quiere tener algo más personal, si quiere saber algún detalle más en concreto, algo que no sea tan global para cada signo del zodíaco, ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo? Bien, lo puede hacer vía WhatsApp, ¿sí? Dejándome un mensaje, colocando el signo más 54 9 11 53 29 75 99. Ese es mi número personal. O también me pueden buscar por Instagram, colocando @Roberto Carlos Vidente, todo junto, Roberto Carlos Vidente. O también por mi Facebook, Roberto Carlos Cuello o Roberto Carlos Psíquico, ¿sí? A través de estas vías de comunicación pueden dejar un mensaje que le voy a responder con toda la amabilidad y con todo el amor que siempre me manejo en responderle a la gente que necesitan de una devolución para poder tener tranquilidad y armonía en sus vidas cotidianas. Entonces, Roberto, si te parece, nos emplazamos... Bueno, dentro de unas semanas hablaremos de otro tema distinto a estas predicciones, pero de momento algo que sí es seguro es que a finales de agosto nos escucharemos para hablar de lo que va a ocurrir en septiembre. Hasta entonces, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bien, Jorge, sí, un placer como siempre. Un saludo para toda España y para todas las personas que escuchan Informe Enigma desde aquí, desde Buenos Aires y Argentina. Y te quiero también adelantar algo, Jorge, que más adelante voy a hablar sobre no solamente las predicciones del mes de septiembre, sino también dejando un breve conocimiento sobre este cambio solar. No te olvides claramente que entramos en el equinoccio de, para ustedes, otoño, para nosotros, primavera. ¿Y qué va a deparar este cambio solar para los 12 signos del zodíaco? Bendiciones para todos y un gusto estar, como siempre, en Informe Enigma. Un gran abrazo para todos. Bendiciones.